Bueno, muy buenos días a todos. Hoy es un día especial acá en Argentina, es el Día del Amigo, así que realmente este es un grupo de amigos. Les deseo muchísima felicidad y les transmito todo el afecto que ustedes me dan realmente, que me generan siempre ganas de estar trabajando. Bueno, les quería comentar que hoy el doctor Yunes no va a estar, está enfermito, así que bueno, hoy no nos va a poder acompañar, pero después va a poder ver esta grabación de este tema tan importante en la psicopatología infanto-juvenil. Bueno, vamos a dar nuevamente comienzo a un nuevo tema relacionado con el capítulo de psiquiatría infanto-juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatras, donde el tema de hoy es un tema realmente muy importante, del cual se va a explayar un experto en el tema, que es el doctor Basili. Vamos a tener el honor que lo coordine la doctora Lucila Añese, que es maestra y profesora de todos nosotros. Así que vamos a dar comienzo a la actividad. Yo voy a pasar el power, por lo cual voy a compartir pantalla y vamos a escuchar a, a la coordinadora que va a presentar el doctor Basile y al expositor. Buenos días a todos y que pasen un hermoso día del amigo. Muy buenos días, gracias, Marcia. Lucila, si querés si ¿Cómo quiere no? darle la palabra al ¿Cómo no? doctor, todo oídos. Quería decir que en una coincidencia significativa, como diría Jung, en el Día del Amigo tenemos este encuentro del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil que hace posible el compromiso y el empuje de la doctora Marcia Breyer. Es algo que pareciera imposible que se hubiera mantenido a través de los avatares nacionales y planetarios. Y hoy, precisamente hoy, tenemos al doctor Héctor Basile, que es un gran experto internacional en suicidio adolescente, que nos va a actualizar el tema. Es un tema de alto impacto. Los méritos que tiene el doctor Basile de haber trabajado desde el siglo pasado en este tema tan sensible es algo que apreciamos extraordinariamente. Sobre todo, a través de los años ha mostrado un extraordinario equilibrio personal y profesional frente a estas difíciles patologías. Hemos hecho un trabajo a lo largo del tiempo en distintos ámbitos que ha sido muy, muy productivo, y para mí es un placer y un honor presentar al doctor Héctor Basile, cuyos méritos exceden su valioso currículum. Héctor. Lucila, escuchar estas palabras que están dictadas por una enorme amistad y la colaboración de muchos años, no hace más que revivirme cosas de cuando empezamos a trabajar allá en épocas de nuestra juventud. Y para los amigos, un recuerdo que tuvimos esta mañana en, en el momento en que ella empieza a ser profesora del Centro de Salud Infanto-Juvenil en el Hospital de Clínicas y yo en el Tobar García como subdirector. Compartíamos también los fines de semana familiares, donde los hijos de unos y otros jugaban juntos, y es un recuerdo imborrable. Después, en otro momento, Lucila me invitó a participar del Centro de Psicopatología Adolescente del Hospital de Clínicas. Y bueno, desde entonces fue un ida y vuelta constante, donde yo he aprendido tanto que no tengo presente en mi memoria cosas que no haya aprendido de ella y del doctor Yunes, hoy ausente, y del doctor Serrano, que a la distancia nos marcaba rumbos y nos guiaba en el avance del logro de conocimientos a través de la investigación. Y otro recuerdo tengo, y este es tal vez el más curioso.
Cuando se inauguró el Hospital Tobar García en 1969, tuvimos el placer de formar parte, con otros colegas, profesores también, del jurado de elección del personal, profesionales, de enfermería, etc. Y recuerdo claramente que una joven inquieta y de mirada profunda se sentó frente a nosotros y se estaba postulando para ingresar como profesional en el hospital. Y estuvimos todos de acuerdo en que la doctora Marcia Breyer tenía que ocupar el cargo de docencia e investigación del hospital. Creo que es uno de los aciertos más importantes que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y esto que estamos haciendo hoy, junto con el doctor Serrano y la doctora Agnese, confirma que esto que vimos en esa personita de aquellos tiempos se ha transformado en una persona importantísima en la ciencia de la psicopatología infanto-juvenil. Y, por otra parte, quiero recordar y mandarle un saludo, recién lo dije, el doctor Yunes, que fue uno de nuestros sucesores en la dirección del Hospital Tobar García y con el cual siempre nos unió una importantísima y entrañable amistad, del cual también he aprendido mucho. Así que lo que tengo que hacer es básicamente recordar algunas cosas que me enseñaron mis maestros y coordinarlas un poco para ser de portavoz de la sabiduría de ellos, que tuvieron la enorme confianza y bondad de transmitir. Y ya aquí vemos el título de la charla de hoy, del conversatorio, como se suele decir en este momento, porque lo que pretendemos es exponer algunas cosas y escuchar comentarios, preguntas, porque en este momento me importa aprender. Lo que ustedes lo van a ver en las diapositivas, uno ya lo ha incorporado, pero siempre que, como buen maestro de escuela primaria, que todavía me sigo sintiendo, lo que uno aprende cuando trata de enseñar es más importante que lo que uno puede enseñar. Y entonces vamos a dar comienzo, prevención del suicidio adolescente, e invitarlos a nuestras dos páginas, a la cual se va a agregar una tercera correspondiente a la Red Mundial de Suicidología, con el cual he sido distinguido inmerecidamente con el título de presidente. La primera página es www.psicoadolescencia.com.org, que hace algunos años que existe y tiene ya más de 3,5 millones de entradas a la página. La hija menor de esta es la página www.suicidio adolescente, que va superando el 1.000.000 de lectores y que los pongo a disposición de todos porque se van actualizando materiales que tienen que ver con estos dos temas para ampliar incluso lo que vamos a decir hoy. La siguiente, Marcia, por favor. Y decimos, el suicidio de los adolescentes. El suicidio de los niños y de los adolescentes es una tragedia que... Hola, buena tarde. Soy el doctor Sacristán del CAS. Avui por la tarde estoy en el CAS Jove, no estoy allí en el CAS. Sacristán, estás conectado. Estás conectado. La farmacia del hospital me han dicho que tenían... Liliana Susel. Ya lo muteé, perdón. Estoy esperando que me den permiso. Sí, adelante, doctor. Bien, muchas gracias. Entonces decíamos que el suicidio de los adolescentes y de los niños es una tragedia que afecta no solo al individuo protagonista, sino a la familia, los padres y a la comunidad en la cual vivió el joven. La siguiente.
Es considerado a menudo como un fracaso personal por padres, amigos, maestros, médicos y psicólogos que se reprochan a sí mismos, muchas veces infundadamente, no haber percibido las señales de alerta. Sigamos adelante. También es visto como un fracaso por la comunidad, pues actúa como señal vívida de que la sociedad moderna a menudo no procura un entorno sano, nutriente, contenedor, en el cual los niños y adolescentes pueden crecer adecuadamente con buena calidad de vida y felicidad. La siguiente diapositiva, Marcia, por favor. Vamos a hablar del acto suicida. Y digamos lo siguiente. Realizar el acto suicida puede ser, a medida que voy hablando, cambiarlo, sí. El resultado de haberlo pensado en forma prolongada y con premeditación y reflexivamente. Eso es la menor proporción de los casos. Otras veces ocurre como una reacción rápida, impulsiva, como un cortocircuito en un agudo marco emocional sin poderlo sopesar serenamente y se realiza en un momento de disminución del grado de conciencia, frecuentemente inducido o facilitado por la acción del alcohol o las drogas, o también alguien que induce al suicidio personalmente o desde lejos. Hemos visto hace algunos años el caso de una comunidad escolar de los Países Vascos, que un grupo de jóvenes niñas del colegio secundario decidieron suicidarse para el día 31 de diciembre de ese año, porque coincidían algunas dificultades en sus vidas familiares. Y había alguien, también hablando en castellano, que las inducía y las nucleaba en este sentido. Una de ellas recibió el mensaje que el inductor señalaba que había que adelantar el momento del suicidio colectivo en más o menos 30 días. Con lo cual, descolocó a todas estas chicas que estaban absolutamente convencidas de que ese día tenían que desaparecer. Y entonces lo comentaron con alguna profesora. La profesora lo transmitió a la dirección de la escuela a las autoridades correspondientes y se puso una búsqueda a través de la policía que trabaja en Internet de la Comunidad Europea. Y entonces descubrieron que este chico que estaba induciendo y había conseguido reclutar a un número de 7 u 8 adolescentes en España, en los Países Vascos, hablando en castellano, vivía y transmitía desde una localidad del sur de la provincia de Buenos Aires y tenía 17 años. Interpol pudo ubicarlo, desarmó el grupo y se le pudo prestar atención psicológica, psiquiátrica y social a todo el grupo, pero lo importante es que a veces el suicidio se induce a distancia y los personajes ni siquiera se conocen. Volvemos entonces a decir, a lo largo de del siglo anterior y de tuvimos oportunidad de realizar varias disertaciones y trabajos de prevención del suicidio en estos lugares por lo menos. Jujuy, capital, la quebrada de Humahuaca, la localidad de Perico, también en Jujuy, en la capital de Formosa, en la capital de Corrientes, en Posadas, capital de Misiones, en la capital de Neuquén, en San Martín de los Andes, Neuquén. Esta fue la primera oportunidad de una epidemia grande de suicidios adolescentes que hubo en la Patagonia y que el pueblo de San Martín de los Andes, dirigido y conducido por una psicóloga que todavía sigue trabajando, la licenciada de Maurensis, movilizó de tal manera a la comunidad que hasta invitaron a nuestro maestro universal, el profesor Sergio Pérez Barrera, que viniera a trabajar con otros colegas argentinos en la prevención del suicidio. Y en esa oportunidad lo conocimos y gozamos de su presencia, de sus enseñanzas y de la creación
de la Red Mundial de Suicidología que se hizo precisamente en Neuquén. Y hoy, mediante en tono irónico, la epidemia del COVID, lo perdimos al doctor Pérez Barrero y a algunos otros colegas. El doctor Pérez Barrera era hijo de una familia española que cuando fue la revolución en Cuba, la familia emigró a las Canarias. Él se quedó porque coincidía con el ideario, después a lo largo del tiempo no con los procedimientos, y fue despojado de su título universitario, permitido que pudiera atender en un centro de salud periférico, y allí lo encontró el COVID y lo perdimos. También estuvimos en Esquel, en Río Gallegos, en Tierra del Fuego. La siguiente. Propuestas básicas para la prevención del suicidio. Tenemos la prevención primordial dirigida a promover los factores de protección en términos generales en toda la comunidad. La prevención primaria dirigida a localizar los grupos de riesgo en clubes, escuelas, instituciones sociales, barrios, etcétera, para detectar aquellos grupos y sus integrantes que estaban en situación de riesgo potencial. Después la prevención secundaria, que está dirigida al grupo de riesgo más alto, y el riesgo más alto son los que ya intentaron el suicidio. Cuando un adolescente comete el suicidio, tenemos que estar preparados, porque en un término que va entre pocos meses y 2 o 3 años es muy probable que por circunstancias similares o parecidas o diferentes de acuerdo a la movilización de la situación en la que vive, va a cometer un segundo intento, pero con una diferencia. Cuando uno comete el primer suicidio y después en la guardia evitan que muere, a la mañana siguiente se siente no solo un desgraciado por la vida que tenía, sino también un imbécil porque ni siquiera servía para suicidarse. Entonces, cuando llega a su casa, empieza a meterse en las pantallas de televisión buscando, si hablan en castellano, una de las 3.500 palabras en este idioma que enseñan cómo alguien puede suicidarse sin equivocarse. Tenemos que tener muy presente esto del reintento, que es el que más nos lleva a nuestros adolescentes, porque esa experiencia que van teniendo por internet y por sus propias circunstancias de vida, lo colocan en una situación de la peligrosidad y la letalidad del intento es mucho mayor. Pasamos a la prevención terciaria. Adelante. Y que está dirigida a los familiares, a los convivientes y a los allegados de la persona en riesgo y de la persona que ha cometido el suicidio. Esto se continúa con lo que se denomina postvención, que es la ayuda que necesitan, merecen y que deben recibir los allegados, familiares, convivientes, coterráneos de la persona que se ha intentado suicidar o que lo ha logrado. Y además dirigida a toda la comunidad. Piensen ustedes que en una escuela donde hay por allí, como la escuela secundaria más importante de Buenos Aires, que en los últimos 2 meses ha tenido 4 intentos de suicidio en su seno, como la comunidad escolar está conmocionada. Y hay muchas veces mecanismos de identificación y de imitación que los llevan a tratar de resolver sus problemas de la misma manera. Y aquí tenemos que señalar algo que mencionaron los creadores de la suicidología moderna. Ninguna persona que se suicida quería morir. Ninguna de las personas que se suicidaron querían morir. Solo estaban tratando de salir desesperadamente de un sufrimiento insoportable, terrible, y finalmente llegaban a la convicción que la única manera de dejar de sufrir esto indecible era abandonar la vida. La siguiente, por favor. Prevención
de los adolescentes, del suicidio de los adolescentes. Y aquí vamos a describir las primeras etapas. En las semanas previas, el joven puede presentar signos depresivos, retraimiento, cambios en el humor, con incomunicación y pérdida de la seguridad en sí mismo, de la autoestima y disminución del rendimiento escolar. Además, pérdida de iniciativa, llantos repentinos, pérdida del apetito, disminución de la actividad psicomotriz y a veces, y esto es muy frecuente en niños y adolescentes, predominan la irritabilidad, la conducta impulsiva, enmascarando el sentimiento depresivo. Por eso que cuando vemos un cambio de personalidad, un cambio de conducta, un cambio de hábitos o un cambio de actitudes en los adolescentes, tenemos que pensar dos cosas fundamentalmente. O que este chico está tratando de huir de sus preocupaciones y problemas y sufrimientos a través de la droga, o está cavilando sobre la posibilidad de abandonar la vida que lo hace sufrir. Adelante. Signos y advertencias. Vamos cada vez penetrando más en este mundo y en la gravedad del mismo. Signos y advertencias respecto del suicidio. Sí. Situaciones y antecedentes. Unos han tenido abuso sexual o físico en una importante proporción, han tenido otros familiares de suicidios o de violencia intrafamiliar que los afectan. Puede haber el fallecimiento de un amigo íntimo o un miembro de la familia o un compañero escolar o un compañero de juego. Puede mediar el divorcio o la separación, marcando el fin de una relación de ellos con sus parejas iniciales o de los padres. Pobres resultados académicos, próximos exámenes o resultados negativos previsibles de los mismos. Puede haber pérdida del trabajo o problemas en el mismo, como ocurrieron en la crisis del 2001 y 2002, que aumentaron en la República Argentina por lo menos el 30% la tasa de suicidios ocurridos por el empobrecimiento y por las dificultades que esto traía en la vida cotidiana. Si hablamos del 2001 y hablamos también que algo parecido pasó en el 2008, en el 2023 sabemos intuitivamente y por algunos recuentos que no son oficiales, que durante la pandemia hubo un incremento también del 30% de los casos de suicidios adolescentes, pero llamativamente, cuando los chicos vuelven a estar en contacto con los otros y vuelven a tener dificultades de adaptación, hemos tenido más o menos un 20% de intentos de suicidio más que incluso en la época de la pandemia, en los años posteriores. Decimos pérdida de trabajo o problemas en el mismo, procesos legales inminentes, encarcelamiento reciente o próxima encarcelación. La siguiente. Motivaciones principales, ya estamos en motivaciones principales de los intentos suicidas adolescentes. Y vamos a ir viendo. Pérdida de un objeto de amor, como medio de una fantasía de reunirse con la persona ausente, en el cielo, por ejemplo. Estar convencidos otros de su propia maldad, odios contra sí mismos, buscando la muerte merecida como autocastigo, entre comillas, la muerte como solución y la posibilidad de renacer siendo una persona más buena. Puede ocurrir como un periodo de ayuda final en personas agotadas por situaciones vitales, agobiantes y crónicas muy intensas, y esto es el periodo de ayuda final antes, denominados para suicidio muchas veces, antes de llegar a la ejecución plena de la intentona. Luego, enojo y deseos de venganza. El intento de suicidio es vivido como una maniobra coercitiva, fantasiada por el adolescente, otra forma de parasuicidio.
Sí. Tenemos también la presencia de desórdenes psicóticos como una solución desesperada ante tensiones internas insostenibles. Morir como un juego. ¿Sí? Hola, ¿cómo te va? Bien. Estoy oyendo algo que me están queriendo decir, pero no lo percibo. Me están dando alguna indicación, seguro. Bueno, continuamos. La siguiente, por favor. Muteando como puedo. No sé si me escuchan, pero muteando como puedo, disculpen. Se van incorporando y por ahí no se mutean, así que recibimos las señales del más allá, digamos. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Signos indicadores de suicidios potenciales. Ya estamos prácticamente en una situación de riesgo inminente. Puede ser la presencia de trastornos depresivos, moderados o severos. Siguiente. Siguiente, Marcia, por favor. Puede haber abuso del consumo de alcohol o drogas en personalidades fronterizas o psicopáticas, comportamientos hostiles e impulsivos, con inestabilidad interpersonal constante, como en la personalidad border. Trastornos de conducta como transgresión sistemática de las normas, con conductas del tipo acting out, de tipo antisocial. Aislamiento y soledad, marginados por su grupo de pares en la escuela y simultáneamente forman parte de patotas antisociales que empiezan recibiendo bullying y después actúan asociándose con otros, buscando descargar antisocialmente sus tensiones. Otros tienen rigidez y perfeccionismo en adolescentes exitosos, pero con baja capacidad de tolerar las frustraciones o fracasos, y son en general hijos de padres sobreexigentes y con una enorme sensación de inseguridad, de poca autoestima y de no poder alcanzar jamás los altos ideales que se han propuesto neuróticamente. Otros con trastornos psicóticos y alucinaciones o crisis familiares. La siguiente. Dificultades de adaptación, por supuesto. Síntomas que pueden anunciar, estamos aquí en la línea de largada del suicidio en el niño y en el adolescente. Sigamos. Cambios en los patrones alimentarios o del sueño. Esto ocurre poquito tiempo antes. Aislamiento de los amigos y familiares o de actividades usuales. Conducta rebelde, violenta o fuga del hogar. Que hoy esto de fuga del hogar está potencializado por algunas páginas de internet que proponen a los adolescentes como entrenamiento desaparecer del hogar sin dejar la más mínima huella de qué puede haberles pasado para descubrir si la familia los quiere o no los quiere, pero ya con una predisposición a sentir que aunque los buscan por responsabilidad y no por cariño. Siguiente. Abuso de alcohol o de drogas. Abandono del cuidado de su apariencia física, descuido en la forma de vestir, en la higiene personal, aburrimiento persistente y dificultad de concentración, disminución en la calidad del trabajo académico, porque están pensando en eliminarse y no en estudiar, por supuesto. Quejas físicas frecuentes, como dolores de estómago, de cabeza, fatiga, etcétera, siempre relacionados con sus estados emocionales, digamos. Seguimos con el segundo grupo de los que pueden anunciar el proximísimo intento. Adelante. Pérdida de interés en actividades que previamente les resultaban placenteras. Yo siempre digo, haciendo una mala comparación, hablamos de nuestro héroe deportivo, Messi. Si en algún momento viéramos que Messi deja de tener interés de jugar y de hacer goles, cuidado, porque algo le está pasando. Y tenemos que ponernos a mirar de qué manera evitamos
algo de lo que estamos hablando. Y estoy hablando simplemente de una metáfora, sabiendo que esta metáfora va a calar en los oyentes que estamos teniendo en este momento y los alumnos, profesores, fuerzas de seguridad, fuerzas industriales o de fábricas, empleados, etcétera, que están oyendo cuando vemos en alguna de las provincias que haya episodios de suicidios tenidos en cuenta. Esto se usa muchas veces en la escuela normal cuando estudiábamos el magisterio y nuestros profesores eran amigos de Jorge Luis Borges, nos enseñaban dos cosas. Primero, cuando queríamos transmitir un concepto, poner énfasis y después dar un ejemplo que fuera lo suficientemente doloroso y conmocionante para que el concepto no se olvidara. Y otros alumnos tienen intolerancia frente al elogio o las recompensas, porque lo sienten como una actitud demagógica para disuadirlos de esa intención final. Hay manifestaciones respecto de sentirse horrible interiormente y esta sensación es la que nos lleva a decir que la persona busca el suicidio para dejar de sufrir, no para morirse. Y siente que la muerte es lo único que le puede separar del sufrimiento. Y a veces tienen comentarios verbales o mímicos o de acción que transmiten como, por ejemplo, no seré un problema más para ti por mucho más tiempo, nada me importa o no te volveré a ver. Y si retrospectivamente hacemos lo que se denomina una autopsia psicológica, nos vamos a dar cuenta que en este momento podíamos haber hecho mucho para que ese desenlace no ocurriera. Y otro, también cada vez más profundo, la situación, poner sus cosas en orden, como por ejemplo tirar sus regalos o pertenencias favoritas, volverse, y esto en un bipolar, volverse súbitamente alegre, eufórico, luego de un periodo de depresión. Tenemos que decir que en la adolescencia la bipolaridad es una de las causas más importantes diagnósticas del intento de suicidio o del suicidio consumado. Predictores de mayor riesgo, ya estamos en el borde de la ventana. Intentos o gestos suicidas previos. Plan suicida. El plan suicida, después vamos a ver lo que nos enseñaba Sergio Pérez Barrera. Plan suicida es decir, cómo, con qué elementos, de qué manera, y el plan, especialmente el plan letal, especialmente con armas de fuego, de las cuales no tenemos ninguna escapatoria, excepto que se traben. Los argentinos tenemos alguna experiencia en eso. Disponibilidad de armas de fuego, elementos y medicaciones potencialmente letales en el hogar, cosas por las que tenemos que investigar y preguntar con ahínco y sin desmayo para poder evitar que esto llegue a consumir. Plan o método combinado con consumo de alcohol y drogas. Es como hago el plan y al mismo tiempo consumo drogas para que no me falle el pulso en el último momento. Y precauciones para no ser rescatado. Recuerdo en un momento un ingeniero que tuvo problema con la sustentabilidad de sus obras, acá en la capital federal, se subió a su auto, recorrió varias provincias, llegó al centro de Córdoba y en el límite entre Córdoba y La Rioja se bajó del auto, caminó 10 kilómetros dentro de los bosques del lugar para no ser rescatado o impedido su intento suicida, que logró, por supuesto, llevar a la práctica. Y aquí ponemos precauciones para no ser rescatado. Y otros, evidencia de poner en orden sus asuntos, como testamentos, deudas, hipotecas, deudas sentimentales y deudas materiales con gente de su medio. Seguimos con los predictores de mayor riesgo. Ideación suicida muy frecuente, que debe ser investigada. Y después vamos a ver las palabras de Sergio Pérez Barrero. El 9, deseo de unirse a un ser amado muerto. La madre, el padre, un amigo. Comunicaciones suicidas orales o escritas. En la autopsia psicológica se busca si dejó algo escrito o no, qué es lo último de que estaba hablando, como habíamos hablado hace un instante. La siguiente.
no establece vínculo con el médico. En principio no. Y después vemos de qué manera esto puede revertirse. La siguiente. Incapacidad, esto es de los americanos. Los médicos americanos, los psiquiatras americanos, muchos de ellos, haciendo una demanda al honor de los pacientes, les piden cumplir un contrato de no suicidarse hasta que la terapia no llegue a un punto adecuado. Nosotros los latinos somos bastante más díscolos para el cumplimiento de los contratos. Si no cumplimos los contratos de amistad, de honor económicos, el contrato de renunciar a dejar de sufrir es mucho más difícil. La siguiente. Apoyo, supervisión y juicio parental inadecuados. Estos chicos que pueden vivir en una familia, pero están lejos de ser contenidos. La siguiente. Y aquí, factores psicológicos del comportamiento suicida adolescente. El telón de fondo. Es decir, adelante. Sentimientos predominantes. Son síntomas de alarma que siempre tenemos que tener en cuenta y ya digamos que ya estamos teniendo que llamar a los bomberos. Desesperanza, desesperación, culpabilidad, agresión y violencia. Otros que son los significados comunes de la muerte por suicidio. Fantasías de muerte como reunión de quienes ya no están. Fantasías de renacimiento siendo mejores. Abandono de alguien que nos ha molestado, o que nos ha cometido bullying, o que nos ha defraudado en algo, como un abandono por desquite. Te vas a acordar de lo que me hiciste porque te vas a acordar de mi muerte y va a pesar sobre tus hombros. Ilusión de controlar en otros casos y mantener el control de la situación como venganza, como vergüenza o como manifestación de la humillación. Y otros factores estresantes, los conflictos, la separación y el rechazo, problemas económicos y enfermedades incurables y dolorosas. La siguiente. Factores como la impulsividad y la agresividad, que son el último empujón que nos lleva, por su propia forma de ser, al intento. La siguiente, por favor. ¿Cómo evitar el suicidio en el adolescente? Y aquí vamos a recordar a nuestro maestro, que nos hablaba siempre del manejo de la crisis suicida, Sergio Pérez Barrero. Adelante. Tenemos el grito de Edward Munch. Y en ese tiempo lo poníamos en contacto a Sergio con sus posibles consultantes. Y sigamos entonces con el manejo de la crisis suicida en el adolescente. Ante una crisis suicida en el adolescente es de suma utilidad observar los siguientes principios cuando nos entrevistamos con él en los primeros momentos. Primero, tratarlo con respeto, nada de decir, estás loco, te querés suicidar. No, el que dice, me quiero suicidar, está sufriendo lo suficiente, y si lo tomamos de alguna manera en chanza, lo precipitamos más rápidamente. Tomarlo en serio. Tercero, creer absolutamente lo que nos manifiesta. Nadie nos miente en una situación como esta. Escucharlo con genuino interés y hacerle sentir que estamos interesados en estas personas. Permitirle expresar sus sentimientos, llanto, ira, disgusto. Preguntar siempre sobre la ideación suicida. Adelante. Para lo cual, preguntar sobre la ideación suicida, tenemos las siguientes posibilidades. Miren ustedes cómo Sergio doblaba la apuesta en la pregunta para forzar a la situación de llegar a decir aquello que alguien puede tener guardado en lo más recóndito de su alma. Primera variante. ¿Cómo piensa usted resolver su actual situación? Hablando de un conflicto, de un problema, de dificultades, de duelos. Segunda variante. Cuando no se produce la posibilidad de hablar francamente sobre el tema por reticencia del paciente. Segunda variante. Usted o tú o vos, como queramos decirle, me has dicho que apenas dormís o duermes. Y yo desearía saber en qué piensas cuando estás insomne. Cuando uno está insomne, los pensamientos son más negativos
y entonces ahí podemos tener una punta del ovillo donde empezamos a tirar. Tercera variante. ¿Usted ha tenido pensamientos malos? ¿Cuáles? Cuando una persona que está en esta situación oye hablar de pensamientos malos, sabe que pensamientos malos son los deseos de morir. Cuarta variante. Vean cómo vamos progresando, casi desembosadamente. ¿En su familia se ha suicidado o ha intentado el suicidio alguien? Esperar la respuesta. A veces esperar un rato porque que el paciente llegue a poder expresar lo que está evocando o lo que está pensando desde el principio lleva su tiempo. ¿Y usted lo ha intentado o lo ha pensado intentar últimamente? Y seguimos. ¿Cuándo fue la última vez que lo pensó? Damos por sentado que lo pensó. Si es que lo que venimos viendo del paciente nos permite pensar en eso. Quinta variante. Usted ha pensado en suicidarse y hasta se niega la palabra suicidio. Y la máxima apuesta. Usted ha pensado en matarse. Y entonces el que me escucha está pensando, este tipo está demente, este tipo está loco. ¿Cómo? A una persona que está depresiva, que está retraída, que está sufriendo, le voy a meter ideas en la cabeza para que finalmente se suicide. Y sin embargo, a contrario sensu, lo que vemos en los ojos de la persona, un brillo, una sonrisa interior y a veces exterior también, que es producto de decir, ¿cómo? ¿Hay alguien en el mundo que se preocupa por lo que yo estoy pensando, por lo que me pasa, por el proyecto que tengo? Y entonces se establece allí una comunicación empática donde el paciente puede empezar a hablar. Siguiente. Si el adolescente manifiesta que ha pensado en suicidarse, es necesario realizar una secuencia de preguntas para determinar, ¿qué cosa? La planificación. Ya sabemos que piensa suicidarse, ya piensa que tiene deseos de hacerlo. Tenemos que saber de qué manera si queremos intervenir. Lo que incrementa notablemente, si hay planificación, Sergio decía, y los suicidólogos modernos también, cuando existe el plan es el primer paso del suicidio. Y entonces, las preguntas, ¿cómo ha pensado en suicidarse? Ya el paciente, no digamos que está entregado, pero está empático con nosotros. ¿Cuándo ha pensado en suicidarse? No falta el caso de algún paciente que le haya dicho a su terapeuta, ahora cuando termine la sesión y vaya a la estación del metro. ¿Por qué ha pensado en suicidarse? Volvemos a poder hablar un poco de las motivaciones. ¿Para qué ha pensado en suicidarse? Para poder, todas estas preguntas, para poder tener una respuesta que permita conocer cómo piensa el adolescente, se deben evitar las preguntas que puedan responderse con monosílabos, sí o no. Es necesario estimular, ayudar a que el paciente pueda abrir su corazón y blanquearlo, para que podamos entrar nosotros, para que él sienta que realmente estamos interesados y que hay alguien en el mundo que está pensando en su dolor. La siguiente. Necesidades, y ya vamos redondeando, necesidades de los adolescentes en situación de suicidio potencial, es decir, cuando estamos ya en una situación de riesgo y estamos pensando. Primero, necesitan ellos, para poder seguir viviendo, que precozmente detectemos la situación de riesgo en la que está viviendo. Segundo, necesitan apoyo afectivo de personas adultas o con más experiencia que ellos, y esto es el principio de la resiliencia, que en algún otro momento volveremos a hablar, en quien puedan confiar. Y nosotros tratamos, por medio de las preguntas y de acercarnos empáticamente a ellos, que puedan realmente confiar en que el interlocutor no los va a abandonar como ellos sienten que el mundo los ha abandonado. Necesitan mejorar la autoestima a través de intervenciones psicoterapéuticas clarificadoras, moderadoras de la ansiedad y que permitan ver la situación desde una perspectiva realista adecuada. Y necesitan entrenamiento en el desarrollo de habilidades de la toma de decisiones positivas. Por un lado, fortificar la resiliencia y por el otro lado,
tomando elementos de lo que después recoge la psicología positiva, la toma de decisiones en las cuales tenemos que ayudarlos a tomar, porque muchas veces el sufrimiento viene de la imposibilidad de plantearse decisiones que me permitan salir de la situación de encierro en la que estoy, en forma positiva. La siguiente. Cuando se detectan alteraciones psicopatológicas moderadas o severas, se requiere la asistencia psiquiátrica inmediata y suficientemente prolongada, psicoterapéutica, psicofarmacológica y a veces de internación. Con inclusión del grupo familiar en la red social del paciente y de la red social del paciente para buscar la modificación operativa de los paradigmas dominantes, mitos, roles y expectativas parentales erróneas, secretos psicotizantes, actitudes expulsantes y absorbentes que imposibilitan el crecimiento emocional exogámico del adolescente. Necesitan apoyo y orientación psicológica y educacional adecuada para que el adolescente logre madurar la construcción de un proyecto de vida que posibilite afirmar la propia identidad y conocer su propio lugar en el mundo, descubriendo que tiene capacidad razonable para aspirar a merecerlo. En los últimos tiempos, cuando vemos a un chico que está en situación de suicidarse, hablamos de muchas cosas, pero lo llevamos hacia el futuro y generalmente preguntamos, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida dentro de un año, 2, 3 y cuando adulto? Para sustraerlo de ese pequeño mundo de vida o muerte, donde la vida no importa y la muerte es una salvación. Terminamos aquí la primera parte y después tendríamos que empezar a trabajar sobre el tema de la postvención, de quien tiene estas ideas, de quien hizo un intento, de quien intentó suicidarse, de quienes son los familiares, los convivientes, los compañeros de escuela, los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, incluso los profesionales. No sé cuánto tenemos, Silvia, si tenemos tiempo para embarcarnos en este tema o lo podemos dejar para otra oportunidad. A ver, podríamos hacer una cuestión más breve donde usted pueda un poco contar sin pasar quizás hasta las diapositivas para que no se extienda tanto y después podamos hacer una exposición. Como usted decida, doctor. No, me parece perfecto y dijimos que esto tiene que ser un conversatorio, no un conservatorio, un conversatorio. Entonces, igual esto es un tema importante porque acá hemos tomado patrones previos, ahora podemos hablar algo sobre este tema y después abrimos debate. Correcto. La muerte por suicidio suscita un duelo muy particular en el que con frecuencia no se conocen las causas, los allegados incluso, y las personas suelen preguntarse por qué. Circulan afectos muy intensos entre quienes denominamos los supervivientes, es decir, todas aquellas personas afectadas por el suicidio. Y las acciones de postvención están dirigidas al duelo de los afectados por ese suicidio y a los duelos de esa experiencia dolorosa. Las actividades de postvención contribuyen a la reducción de los daños y a la mitigación de los impactos de los supervivientes. Y hablamos supervivientes en referente a diferentes personas, grupos, padres, hermanos, hijos, parejas, vinculados o vinculaciones próximas. Y ya vamos terminando en este resumen. Y entonces, los objetivos de la postvención son buscando entender el porqué para poder sentir que esto no fue algo misterioso que llega como un rayo en una noche serena. Nos enseña a los profesionales a prevenir teniendo en cuenta los mínimos síntomas, muchos de los cuales estuvimos diciendo.
Y tenemos que ayudar, básicamente, a los cientos de personas. Cada vez que se suicida una persona, hay 20 que piensan, y si yo tengo problemas iguales, ¿por qué no los voy a hacer? Y si tenemos 300 o 400 personas o chicos en una escuela, están profundamente impresionados por esto. En el barrio en que se produzca, recuerdo hace muchos años una actriz muy conocida se tiró desde un cuarto piso con la buena o mala suerte, según se quiera mirar, que cayó sobre un seto de plantas que funcionó como una red de protección y no murió por lo menos inmediatamente. Al poco tiempo llegaron los periodistas y le preguntaron a un policía, simplemente a un policía que estaba de guardia, por lo que había pasado. Y él comentó muy rápidamente, sin mayor dando detalles, y dice, prepárense porque después de este va a venir unos cuantos intentos. Y así ocurrió. Esto es prevención. Tenemos que enseñar al policía de guardia, al bombero, tenemos que enseñarle al maestro, tenemos que enseñarle a los padres, tenemos que enseñarles a los agentes de la comunidad. Yo nunca me voy a olvidar, en mi barrio, una vez un ferretero me contó esto que le había pasado. Era un sábado a la tarde. La 1 es la hora con que habitualmente van cerrando los negocios para hacer el sábado que antes se llamaba sábado inglés, sin trabajar a la tarde. Entró una persona mayor. Abuelo, ¿qué necesita? ¿Sabe lo que estoy buscando? Una cuerda, una soga bastante fuerte que pueda sostener a un cuerpo humano. ¿Y para qué la va a usar? Y le empezó a dar conversaciones. Y el abuelo pudo decir que lo que necesitaba era para ahorcarse. El ferretero, que afortunadamente era el ferretero que me ayudaba a destapar o cambiar los cueritos de las canillas, y me había preguntado, ¿y usted a qué se dedica? Tuvimos una charla. Y entonces él dijo, espere que voy a buscar a ver si tengo una soga lo suficientemente gruesa, de qué tamaño, qué sé yo, y le sacó el teléfono de la familia, le sacó la información. Llamó inmediatamente a la familia, llamó inmediatamente a una emergencia médica y simplemente por preguntar, que le llamó la atención y ya estaba preparado, se pudo evitar el suicidio de este anciano. Recuerdo que también nos han llamado muchas veces de las escuelas de policía de las provincias de la República Argentina para que nos enseñen, para que les enseñemos, digo yo, uno tiene siempre que aprender, y yo aprendí mucho de ellos, y aprendí una cosa que es importante, un concepto que a veces no es muy conocido, y dentro de un ratito basta con la lata. Aprendido en la policía de Catamarca, algo que se llama el suicidio por medio de la policía. Es decir, hay gente que se pone a hacer ostensiblemente maniobras para llamar la atención que está tratando de abrir ilegalmente un cajero automático, para llamar la atención. Y cuando se acerca un policía, hacer de cuenta o desenfundar un arma y hacer un disparo al aire. ¿Por qué? Porque no pueden matarse a sí mismos y tienen necesidad de que haya alguien que lo haga por ellos. Y esto lo tienen que saber las fuerzas del orden, de la misma manera que los maestros tienen que saber qué pasa con los chicos que están teniendo problemas. Y por otra parte, cuando un chico se suicida en una escuela, no es cuestión de mirar por otra ventana. Tenemos que trabajar en la postvención con las personas que han sido afectadas. Antes decíamos los supervivientes. No. Hoy tenemos que decir las personas que han sido afectadas psicológicamente por un intento suicida, por una acción suicida, por las consecuencias de un suicidio. Y esto se llama posvención. Y para terminar, hay consenso en las Naciones Unidas, el trabajo de posvención tiene que empezar antes de las 48, 78 horas de que ha ocurrido un suicidio, que se deben mantener por lo menos 2 meses en los medios escolares, por medio de visitas de otros profesionales,
de que los maestros aprendan a trabajar, desde hablar de temas como, por ejemplo, hagamos un dibujo donde alguien está sufriendo, creemos una historia donde alguien está pensando cosas negativas y que se puedan dialogar haciendo lo que muchas veces hablamos, una tormenta de ideas, donde los chicos y los adultos podamos decirlo. Y otra cosa, en general en las escuelas, los que perciben más rápidamente que un alumno tiene problemas son los que atienden la cantina del colegio, porque con ellos se habla sin disimulo. Y ellos pueden nutrir de una información importante, haciendo que los docentes puedan hablar con los padres, puedan hablar con el adolescente y puedan obtener que se produzca una derivación para la atención. Pero ojo, nos tenemos que ocupar de los padres, nos tenemos que ocupar de la familia, nos tenemos que ocupar de los convivientes y esto es la prevención. He dicho y he tenido el gusto de molestarlo por todo este tiempo. Bien, doctora Añese, si quiere comenzar, muchas gracias, doctor Basile. Si quiere, doctora Añese, comenzar a dirigir el debate, cuando usted disponga. Es un privilegio tener que acompañar al doctor Basile en este intercambio, que estoy segura que va a ser sumamente positivo. Y desde ya me complazco en felicitarlo porque la descripción de su tema ha sido muy clara, muy precisa y respaldada por una prolongada experiencia, cosa que valoro extraordinariamente porque el coraje que necesita este profesional para estar frente a la muerte potencial o real a través de tantos años es realmente importante. Siempre decía Borges que lo que él más admiraba era el coraje, y creo que el doctor lo está demostrando. Me gustaría mucho saber si alguien quiere hacer algún comentario acerca de lo que el doctor acaba de exponer. ¿Alguien? Doctor Serrano. Justamente, bueno, muchas gracias, doctor Basile, por esta excelente presentación. Interesante la parte de tanto, todo está interesante, pero poderlo separar entre prevención primaria, secundaria y terciaria, porque en todas ellas tenemos nosotros un rol, pero también el rol de los maestros, de la policía, de la comunidad, de los clérigos, etcétera, y sobre todo de los compañeros también de la escuela, cómo entrenar a los chicos digamos, a que puedan observar, porque lo primero que pueden tener información, o no su observación, que pueden recibir síntomas, signos, son los amigos, los compañeros, los pares. Entonces hay una serie de programas de prevención que justamente actúan para entrenar a los chicos de la escuela a que puedan reconocer síntomas de síntomas y puedan, en cierto modo, usar esa información para conectar con los counselors, con los maestros, con los oficiales de la escuela, médicos, etc. Solo quiero agregar a una cosa que pensé mientras estaba hablando, sobre todo de los casos donde hubo un suicidio completado, mal llamado exitoso, sino completo, y cuánta gente puede ser afectada, y cómo yo tuve que participar en varias de esas ocasiones. Una cuando se casó una madre desesperada porque le habían anunciado que su bebé tenía leucemia, y en el hospital de niños de Filadelfia se tiró desde un 6º piso y cayó en el playón, digamos, de entrada, en momentos en que estaba entrando personal,
y padres, etcétera. O sea que realmente afectó a todo el personal de la escuela y tuvimos que movilizar en ese momento todo un equipo para reunirnos en distintos grupos con enfermeras, con padres, etcétera, para un poco para hacer un debriefing. Pero otro caso fue donde un residente de radiología, ese fue muy anterior, que al recibir noticias de que no había sido aceptado para un fellowship, una residencia que quería hacer, se suicidó en frente de su esposa y los hijitos. ¿Y cómo quedó afectado del director del programa, director de entrenamiento, sus amigos y compañeros? Eso fue también una intervención así global, tipo comunitaria, y eso muy temprano de información, esto ya casi como 60 años atrás, pero digamos, cómo me llegó y me tocó. El otro fue un estudiante en una escuela alternativa para chicos con problemas, donde el chico fue con un rifle, amenazó a la escuela. En ese momento, esa escuela tendría 30, 40 estudiantes con los maestros y el director, le amenazó a tirarles y enfrente a todos se mató. Ahí también una intervención global, interviniendo cantidad de gente, todos los cuales se sentían de alguna manera afectados y si no culpables. O sea, había otros así de ese tipo. Eso fueron las asociaciones libres que yo estuve haciendo durante su presentación, que me pareció maravillosa por el detalle, la precisión, lo que como podemos como manual para poder ayudar no solamente a los pacientes, por supuesto, sino también a la familia y el entorno comunitario. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Bueno, maestro. muchas gracias, doctor. Si me permite, doctora Añez, acá hay una pregunta en el chat. La doctora Graciela Mouso de España pregunta que sería interesante que despliegue, por favor, cómo se piensa desde la ONG de prevención del suicidio las herramientas para trabajar los temas como, por ejemplo, la ballena azul y sus casos parecidos como el que usted mencionó de la chica de Guipúzcoa que descubrió la Ertzaintza, ¿es así? Y que detectó al chico argentino de 17 años que los lideraba. Estas son las cadenas de internet donde se dirigen todas estas cuestiones suicidas. Entonces, acá la pregunta está relacionada particularmente con el grupo de la ballena azul, doctor. Y el grupo de la ballena azul fue, para que recordemos, un grupo que inducía al suicidio a los adolescentes. Había sido inventado por un alemán que había tenido intentos de suicidio en su familia y que él de alguna manera trataba de desviar la atención hacia otros. De la misma manera que hoy tenemos un desafío que es el desafío de los antialérgicos, donde se propone desde una página que los adolescentes compren, porque es de venta libre, una sustancia antialérgica que produce sueño. Y entonces el que gana el concurso es el que toma mayor cantidad de medicamentos antes de quedarse dormido y el que se mantiene más tiempo despierto y después tiene que cruzar la calle y no puede ver y darse cuenta si está cruzando, si está viniendo un automóvil, un colectivo, si está en rojo, en amarillo o en verde el semáforo. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Escuchar con la atención afectiva que merece un joven. Y como todos los jóvenes adolescentes de la adolescencia, se llama adolescencia porque adolecer significa sufrir. Y todo adolescente, aunque sea feliz, tiene elementos que lo hacen sufrir. Porque ha dejado de ser un niño y todavía no es un adulto, porque quiere independizarse, porque para independizarse necesita agresividad, hetero o autoagresividad, y entonces el afecto en forma de oído,
en forma de diálogo, en forma de contención, en forma de mostrarle que los adultos no somos otros seres, digo yo, casi marcianos, sino somos gente que hemos vivido lo mismo que han vivido ellos y que muchos de nosotros tal vez habremos pensado en esa solución. Y estar cerca y hacer que se vaya desarrollando en ellos un concepto que es muy importante y que se ha difundido mucho en los últimos tiempos, que es el concepto de resiliencia. Es decir, que uno se va fortificando y se va fortaleciendo a medida que va afrontando adversidades. Y que esas adversidades no hay que ocultarlas, hay que hablarlas, hay que buscar un adulto, un amigo, alguien que pueda guiarlos a pensar, no evitar que hagan cosas físicamente solamente, sino que los ayuden a pensar que la vida tiene cosas positivas y negativas, que las cosas negativas pueden ser los primeros escalones que un joven debe recorrer para encontrar, llegar al piso superior y contemplar la mejor calidad de vida porque ha pasado sufrimientos, y de ayudarlos. Y por otra parte está lo que dice la psicología positiva, ayudarlos en fortalecer sus habilidades sociales, sus habilidades lúdicas, sus actividades solidarias, todo aquello que al joven lo haga sentir que tiene alguna posibilidad y que le estimule y que él mismo se sienta autoestimado, porque puede pensar, puede ayudar a otros y ayudando a otros también se está ayudando a sí mismo. Están las líneas telefónicas, están los grupos escolares, están los medios de difusión, hay páginas donde muchas personas señalan cómo pudieron sustraerse al impulso de suicidarse gracias a la intervención de alguien que se acercó y les transmitió algo positivo. O alguien que, ya teniendo el revólver comprado, conoció a alguien y se pudo enamorar. El ser humano necesita amor. Y esa es la forma más alta, porque es amor filial, amor paternal, amor social y amor a la vida. Quería, si me permite, doctores, comentar algunas cuestiones. Bueno, dentro de las bases psicopatológicas, el suicidio, que si bien en los manuales actuales aparecen en apartados diferentes ya desde hace muchos años, generalmente, como se mencionó en el desarrollo de la charla, están dentro del contexto de distintas patologías. Pueden ser depresiones, pueden ser trastornos bipolares, pueden ser esquizofrenias por las voces que hablan, puede ser trastornos de personalidad cuando son más grandes, puede ser por consumo de sustancias, por cuestiones vicarias, donde hay situaciones como en el fenómeno de la ballena azul, vicarias como por contagio, ¿no? Me estoy refiriendo a la población adolescente. Recordemos que la adolescencia tiene 3 etapas, la más complicada es la que está entre los 14 y 17 años, que es donde hay tanta identificación con el par, se desprenden de la identificación con los padres, donde hay situaciones que se imitan realmente y donde ahí se producen estos fenómenos, como inclusive se ha producido en nuestro país, en zonas del norte de Argentina y del sur argentino, donde hubo poblaciones donde había un altísimo índice de suicidio adolescente y que esto tenía que ver con imitación en un aprendizaje social de cómo resolver los conflictos. Que a nivel neurobiológico lo que hasta hoy se ha detectado es que hay neurotransmisores que están bajísimos, como por ejemplo disminución de la serotonina, aumento del glutamato, que por eso necesitan tratamientos a veces de internación, que el promedio de una internación de una persona que tiene un intento de suicidio suele ser aproximadamente de 3 semanas, que hay veces que las familias se consideran continentes, entonces que a veces se hace, que yo ya no me animo, ¿no? Por una cuestión de las leyes nuevas de salud mental, de hacer lo que llamábamos cuando yo era joven la internación domiciliaria,
pero que lo prudente ante una situación, y ya me estoy corriendo no a la parte descriptiva semiológica de lo que es el suicidio, ni del diagnóstico diferencial de la causa, del tratamiento, es la intervención inmediata. Estamos hablando de una emergencia o de una urgencia, que es necesario intervenir inmediatamente, medicar si es necesario, e internar también si es necesario, y hacer un buen diagnóstico diferencial para ver cuál es la enfermedad de base, para ver que el medicamento que estemos usando, si fuera necesario, sea el apropiado. También quería comentar, nosotros también hicimos con bastante base en el estudio del doctor Basile hace muchos años, un estudio con el doctor Yunes, con pacientes de acá del hospital, y bueno, como describía el doctor Basile, hay, según la psicopatología, hay distintos tipos de suicidio, que el suicidio de la mujer en general, hasta hace unos años era menos cruento, la mujer trata de sufrir menos, entonces generalmente los métodos que utiliza son más rápidos, pero menos sufrientes, ¿no? Y generalmente la mujer avisa cuando se va a suicidar. El hombre es más expeditivo, entonces el porcentaje es más alto en los varones del acto suicida consumado, porque generalmente usan el jumping, que es tirarse de un balcón, o deserrajarse un tiro. Ayer tuvimos un caso público, porque hubo un muchacho que había pateado en un partido de fútbol a un árbitro, y toda la situación social que se generó hizo que se pegara un tiro y apareció en el costado de una ruta. Un muchacho casi adolescente, tenía 20 y piquito de años corto, pero bueno, hay suicidios que son reivindicatorios, como en este caso, como en el caso de Favaloro, otros dedicados hacia alguien, sobre todo en las características de personalidad en límite, que generalmente lo hacen para jorobar al otro, como el que usted mencionaba, como para que alguien tenga, que se acuerde de que esa persona se suicidó por culpa de ella. Y de esto, cuando lo menciono de esta manera, estoy hablando de distintas bases psicopatológicas. Entonces, hacer el diagnóstico como una patología dual, igual que la droga, a mi criterio. Hay distintas bases psicopatológicas y el síntoma común es la ideación suicida, el acto suicida o la consumación del suicidio. Bueno, eso. Estimada doctora Marcia Breyer, qué bien, qué lindo escuchar sus palabras y qué buena intuición tuvo el jurado cuando él la eligió encargada de docencia e investigación del hospital. Y no quería dejar pasar esta oportunidad para mencionar al doctor Horacio Turri, nuestro colega en los tiempos en que estábamos en el Hospital Tobar García, yo ocupándome de la jefatura de internación y él de consultorios externos, y afortunadamente, como compensación de la pérdida temprana de este colega, hoy teníamos en el auditorio un hijo de él que también está marcando rumbos en la atención psicosocial de los chicos y adolescentes. Esto quiere decir que la antorcha está prendida, que la sostengamos y que nuestros hijos y nuestros nietos lleven, no digo al triunfo, sino a la mayor capacidad de prevención, de diagnóstico temprano y de tratamiento adecuado, incluida la internación domiciliaria y la internación en instituciones especiales para chicos en esta situación para la recuperación. Doctorcito, el doctor Sacristán está preguntando un tema que la verdad que no lo tenemos que omitir porque es real, que tiene que ver su pregunta con la asociación entre abuso sexual y suicidio. Sí. Lo que hemos visto haciendo estadística es que muchísimas veces, el abuso sexual produce huellas y produce desestructuraciones en la personalidad de los adolescentes. Y a veces ellos lo hablan y la familia se espanta. Hace poco tiempo
una jovencita paciente de 16 años le preguntó a la madre en una oportunidad: mamá, ¿es cierto que mi tío, hermano de ella, abusó de mí cuando era chiquita? Y entonces la mamá, que no sabía qué decirle, y era una colega, le dijo: mira, si vos no te acordás bien, quiere decir que no ocurrió, que fue una fantasía tuya. La chica la tuve que atender hace poco tiempo por un intento de suicidio, claramente relacionada con la reaparición dentro de la familia del abusador. Es decir, es un tema importantísimo, no solo para los adolescentes. Hay gente que se suicida de adulta, de madre o de abuela, cuando revive esa situación desestructurante, dramática, y que realmente tanto para un hombre como para una mujer actúa como una anoxa muy difícil de olvidar y que se va por medio de las asociaciones inconscientes, de todo lo que nosotros conocemos. Gracias a nuestro maestro Freud, nos lleva a una situación donde se transforma en una situación límite. Gracias, doctor, por esa pregunta. Me parece sumamente importante para ser rescatada. También podemos hablar, de hoy que se está hablando de la identidad sexual, los problemas de identidad sexual también son una causa muy importante de suicidio en el adolescente. Después de la salida de la pandemia, recuerdo que en una semana solamente, yo recibí 3 casos de adolescentes que intentaron suicidarse, recién vueltos a la escuela, y lo que estaba navegando en el fondo era un conflicto de transexualidad o de identidad sexual que los atormentaba. Y que cuando pudimos juntarnos con los padres para que los chicos pudieran decirme: yo me llamo, pongamos, Flor, pero en realidad mi nombre es Coco y quiero que me sigan llamando Coco porque esa es mi verdadera realidad. Los padres huir desesperados, huir metafóricamente, y el trabajo era realmente hacer que esos padres pudieran aceptar a sus hijos tal como eran. Y si en alguna vez, en algún momento, la Biblia tiene en cuenta el caso de que Cristo dijo cuando estaban apedreando a alguien, ya ustedes saben de quién me refiero, les dijo: el que esté libre de culpas que arroje la primera piedra. Si pensamos eso, seremos más humanos. A mí me gustaría decir amén. Ay, gracias, maestro. Gracias, maestra Lucila. Gracias, También, Marcia. Gracias, Marcia. Gracias, Marcia, por tu perseveración y tu capacidad. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? No sé, doctora Lucila, si quiere comentarle algo. Marcia, quería agradecer la síntesis brillante que hiciste sobre el tema del suicidio adolescente y sobre todo tengo la percepción de lo abarcativo que ha sido este Ateneo con la ponencia del doctor Basile, que fue una fiesta de conceptos, por orden y sobre todo un detalle de cómo transmitir conocimientos que él adquirió en la escuela superior normal, que son las escuelas que forman los docentes. Y ha hecho gala de esto porque la presentación ha sido muy pedagógica también, muy didáctica.
Marcia, querida, vos dirás si estamos en hora para ir cerrando, de acuerdo a lo conversado anteriormente. Hay alguien que quiera comentar, acá hay muchísimas felicitaciones en todo el chat, al doctor Basile por la exposición que hizo. Se me debe escuchar un poquito de lejos, pero bueno, si no hay más comentarios, yo cerraría la exposición de hoy. Nos encontramos dentro de 2 semanas, que nos correspondería, creo que el doctor Alonso va a presentar un caso clínico con su equipo de residencia. Así que, doctora Añete, como siempre, millones de gracias. Le mandamos un beso enorme al doctor Lunes, que se recupere pronto. Doctor Basile, millones de gracias nuevamente. Un beso a todos ustedes. Hoy acá en Argentina, el Día del Amigo, lo compartimos con todos. Gracias por estar siempre y nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias. Y gracias al maestro Serrano por estar cerca nuestro. Siempre, la verdad. Constantemente. Un honor. Un beso a todos. Nos vemos. Mil gracias. Un placer y muchas gracias. A ustedes, querido.